un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama El Capitán América de Albert Pyun. Los superhéroes hoy gozan de un prestigio y respeto que ya se querrían algunos políticos. Pero no siempre fue así. Hubo décadas completas, donde los justicieros enmascarados eran vistos como productos para el público juvenil, menos cultivado y más obrero. Como dijera alguna vez el artista de cómic Frank Miller, los superhéroes fueron alguna vez el entretenimiento clásico de la infancia de clase baja. Sus poderes venían de la magia o del espacio. No confiaban en el Estado o en las élites ni respondían ante ellos. Y sobre todo protegían a los más débiles, sin importar su nivel social ni el color de su piel. Todas esas características hoy han contribuido a instalarlos en el centro de la cultura. Pero hace 80 años, su prestigio era mucho menor. Tanto así que una editorial de cómics norteamericana llegó al extremo, algo impensable hoy día, de ceder gratis los derechos de uno de sus personajes para que protagonizara una serial en el cine. El personaje se llamaba Steve Rogers y su nombre heroico era, claro, Capitán América. La serial que finalmente le llevó a las pantallas de todo Estados Unidos se llamaba Capitán América, pero aparte de eso, conservó muy poco de los elementos originales del personaje. El alter ego del héroe ya no era un soldado raso llamado Steve Rogers, sino que ahora se trataba de un abogado de distrito llamado Grant Gardner. El origen de su carrera como justiciero no implicaba un super suero, y en vez de un escudo antibalas, su arma preferida era un revólver. Por muchas décadas, ese serial fue el único acercamiento del héroe de Marvel a las pantallas. En 1966 se produjo una serie animada que todavía se puede encontrar en YouTube. Your father developed and perfected the ultimate steroid. He called it Flag. Full latent Sin embargo, ability el gain. siguiente intento con actores reales data de 1979 y fue una película para televisión. Se llamaba Capitán América y en realidad contaba las aventuras de Steve Rogers Jr., el hijo del héroe original, que ahora debía tomar el nombre de su padre para luchar contra los enemigos del país. Be Captain America, Steve. Pero llegaron los años 80. Nuevas sensibilidades, nueva música, nuevos colores y nuevos jugadores en el tablero, como el director Albert Pyun, a quien muchos críticos despreciaron y desprecian, y a quien otros tantos consideran uno de los padres del cine B de esa década y las siguientes. Albert Pyun fue uno de los directores más estimados por la productora de Cannon Films. Además fue uno de sus cineastas más prolíficos. Ciencia ficción, espías, terror, fantasía, comedia de acción, todos los géneros tradicionalmente asociados con el cine B fueron parte de la carrera de Pyun. Era natural entonces que, después de un legendario y fallido intento por dirigir una adaptación de Spider-Man al alero de Cannon, el cineasta fuera convocado para reinventar en cine otro héroe del cómic, y así llegamos a Capitán América, de 1990. Solo la doctora Baselli y yo sabemos quién es. Es para proteger a su familia, para todos. Su nombre es Capitán América. No será Superman, pero sí el símbolo de todos los valores de este país. Fichado por Menachem Golan, uno de los fundadores de Cannon, Albert Pyun tomó la responsabilidad de dirigir por fin una adaptación decente del personaje, contando con un presupuesto minúsculo. Muchos de los elementos del concepto original fueron recuperados en esta versión. Steve Rogers es un soldado que se expone a un supersuero para luego quedar atrapado bajo el hielo por décadas. Su enemigo mortal es otro supersoldado, pero desarrollado por los nazis, llamado Cráneo Rojo. Y ambos se vuelven a enfrentar después de muchos años en el mundo contemporáneo de la historia. Es decir, la Norteamérica de fines de los 80. La idea no era mala, y tal vez habría originado una buena película de haber tenido más dinero y menos restricciones.
En general, el Capitán América de Albert Pyun es aceptable dentro de sus categorías y limitaciones. Por decirlo de una manera más cruda, no es peor que muchos títulos actuales del MCU, pero se estrenó en 1990, a la sombra del impacto de la única película de superhéroes que iba a importar y trascender en la década, una película de Tim Burton llamada Batman. Batman se había estrenado un año antes, era mejor, tenía más presupuesto y contaba con la canónica actuación de Jack Nicholson como el Guasón. Jack está muerto, amigo. Puedes llamarme Guasón. Capitán América fue borrada de la conciencia pública. En el propio Estados Unidos, el país que se suponía era el mercado principal para esta clase de historia, la película apenas pasó por cines y se fue directo a video. En algunos países fue exhibida con otros nombres. Por ejemplo, El Vengador Tricolor, El Justiciero, El Capitán Justicia y mi favorito de todos esos nombres truchos, America Man. La película hoy puede ser vista como uno de los tantos tropiezos en la ruta hacia lo que hoy es el fulgurante universo cinematográfico Marvel, pero hay dos datos que la distinguen. Esos dos datos son sus actores protagonistas. Capitán América, por alguna conjunción de planetas y galaxias que nunca llegaremos a comprender del todo, fue interpretado por Matt Salinger, un joven actor que en 1990 apenas contaba con 2 créditos importantes. Uno era un rol secundario en El Precio del Poder, un thriller de Sidney Lumet, y el otro era un secundario en La Venganza de los Nerds, una comedia de 1984. Sí, su carrera no era ni muy distinguida ni muy variada, cuando Albert Pyun lo escogió para ser Steve Rogers. Pero un dato no menor es que Matt era nada menos que el hijo de J.D. Salinger, el mítico escritor estadounidense, autor de una pequeña novela llamada El Guardián entre el Centeno. La conexión de esta película cacharrienta con una de las leyendas de la literatura mundial no le pasó inadvertida a los críticos. Algunos de ellos se preguntaron qué pensaría el padre, un famoso enemigo del cine, de la clase de productos en los que se estaba involucrando su hijo. J.D. Salinger, que en 1990 estaba vivo, aunque retirado de las pistas, no dijo nada, ni pío. Si alguna vez vio la película, en cine o en televisión, nunca se refirió en público al respecto. Salinger padre famosamente se negó por décadas, hasta su muerte, a que El Guardián entre el Centeno fuera adaptada al cine. Si vio Capitán América alguna vez, es probable que la experiencia haya contribuido a reforzar su rechazo a Hollywood. El otro protagonista, quien interpretaba al villano Cráneo Rojo, era Scott Pauling, y esto es aún más interesante, porque Scott Pauling no solo se volvió con el correr de los años un actor habitual en las producciones de Albert Pyun. Antes de Capitán América, durante los 80, Scott Pauling llamó la atención por 2 interpretaciones. La primera fue como el astronauta Dick Slayton en Elegidos para la Gloria, esa estupenda película sobre los inicios de la carrera espacial. La segunda es una de las actuaciones más subvaloradas en la historia de la televisión. Se trata del veterano de guerra que entra a un café en mitad de la nada, en mitad de la noche, en un episodio de La Dimensión Desconocida que se emitió en 1985. Ese episodio fue dirigido nada menos que por William Friedkin y se llamaba Nightcrawlers. El veterano que interpreta a Scott Pauling es un hombre tenso, paranoico, apenas funcional gracias a las anfetaminas. No puede dormir, ni detenerse en su viaje, porque cuando se duerme, su cerebro torturado convoca la realidad de los recuerdos atroces de la guerra que vivió. Debería estar allá ahora, sepultado en el fango de una rosal con los 8 hombres de mi patrulla. Es un episodio inolvidable, uno de los más brutales en la larga historia de la serie, y Scott Pauling está en su centro. Él era, por lejos, el mejor actor en el elenco de Capitán América, y uno de los tantos problemas de la película es que el guión le da muy poco material para trabajar su villano. La película de Pyun llegó demasiado pronto, demasiado apresurada, a un mercado que estaba en pañales. Nadie sabía qué hacer con los superhéroes, a excepción de un par de tips, que debían moverse por ciudades oscuras y peligrosas, y que debían contar con fanfarrias de Danny Elfman. Capitán América no tenía ninguna de esas dos cosas. Fue objeto de burla, condenada al olvido, y desenterrada muchos años después, en el contexto del estreno de First Avengers, el primer atisbo de Chris Evans como Steve Rogers. Ya casi retirado y lastrado por problemas de salud,
Albert Pyun sacó del congelador su propia versión de la Capitana América original. Este es el corte del director, explicó. Esto es lo que la película debió haber sido en 1990. Ese corte del director fue el que Pyun llevó de gira por un número limitado de cines. ¿Qué esperaba Pyun al respecto? Quizás que la película tuviera un renacimiento, similar al que había tenido Blade Runner a fines de los 80, cuando apareció una copia distinta al original de cines. Pero ser Albert Pyun no es ser Ridley Scott. Tras el resurgimiento de su corte personal del filme, Capitán América volvió al anaquel donde sigue hasta hoy. Ese donde se guardan los experimentos fallidos, los tropiezos, las cosas rotas, eso que no funcionó. The President closed his statement with this odd message. To Captain America, wherever he is, we're all back in the fight. Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima. Haría esto todo el día. Sí, ya sé. Ya sé.